Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Se afirmó que Doğukan Güngör y Sıla Türkoğlu, quienes protagonizaron la serie de televisión KZLSK Serveti en Show Televisión y eran examantes, se habían reconciliado. Abundaron los rumores sobre la pareja, quienes fueron vistos juntos en un concierto. Respecto a las novedades sobre el tema, Türkoğlu dijo en su comunicado: "No existe ninguna relación entre nosotros más que la amistad en el set". Posteriormente, cuando Sıla Türkoğlu comenzó a tener una relación amorosa con Atails en los meses de verano, Doğukan Güngör hizo una referencia velada a los periodistas. Se pensó que Doğukan, quien dijo: "Vi el verdadero rostro de todos este verano", se refería a Sıla. Se supo que la persona que le presentó a Sıla a Atails fue en realidad Doğukan. Aunque esta situación fue frustrante para Doğukan, se afirmó que no habló con Sıla Türkoğlu sobre este tema, pero la tensión de repente aumentó por el tema planteado en el set. Sıla Türkoğlu le dijo a Doğukan: "Deja de seguirme. Ha pasado mucho tiempo desde que nos separamos", dijo. Por favor, mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. La popular serie de Show Televisión, KZLSK Serveti, ha estado en la agenda últimamente no solo por su impresionante escenario sino también por los chismes entre sus actores. Especialmente la relación entre los ex amantes Sıla Türkoğlu y Doğukan Güngör sigue atrayendo la atención de los fans y del mundo de los medios. Los rumores comenzaron cuando el dúo, que habían estado juntos en el pasado, fueron vistos juntos durante un concierto, y ocuparon los primeros puestos de las páginas de la revista. Las afirmaciones sobre Sıla Türkoğlu y Doğukan Güngör, que fueron vistos sentados uno al lado del otro durante un concierto, de que se reunieron comenzaron a difundirse rápidamente. Este encuentro, que tuvo lugar ante los ojos de la afición y los medios de comunicación, generó la pregunta: ¿hicieron las paces? Llevó la cuestión al orden del día. Muchos informes sensacionalistas afirmaron que la pareja resolvió sus viejos problemas, y le dio a la relación una nueva oportunidad. Sin embargo, Sıla Türkoğlu rápidamente negó estas acusaciones. El joven actor dio una respuesta clara a los rumores en su declaración a la prensa, diciendo: "No hay ninguna relación entre nosotros más que la amistad en el set". Con esta declaración de Türkoğlu, quedó claro que las noticias sobre la reconciliación en la prensa no reflejaban la verdad. Sin embargo, en ese momento entró en juego un nuevo nombre: Atails. Sorprendentemente, Sıla Türkoğlu inició una nueva relación con Atails en los meses de verano. Esta historia de amor con Atails cambió por completo la agenda de Türkoğlu, y creó un gran entusiasmo entre sus fans. Durante este proceso, llamaron la atención algunas declaraciones veladas de Doğukan Güngör a los periodistas. En particular, el sugerente comentario que hizo en una de sus entrevistas: "Vi el verdadero rostro de todos este verano", dejó en la mente interrogantes. Mucha gente pensó que con estas palabras Güngör se refería a su exnovia Sıla Türkoğlu. Este triángulo amoroso entre ambos y la sugerente declaración de Güngör causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Otro detalle importante del que se habló en el backstage de la revista fueron las acusaciones de que Doğukan Güngör realmente presentó a Atails y Sıla Türkoğlu. Esta información fue recibida con gran sorpresa tanto en los medios como en las redes sociales. El hecho de que fue Güngör quien le presentó a su exnovia a su nueva novia estuvo mucho tiempo en la agenda de la revista. Esta situación fue bastante frustrante para Doğukan Güngör. Sin embargo, Güngör nunca tuvo una conversación cara a cara con Türkoğlu sobre este tema. El hecho de que no hubo reconciliación ni relación amistosa entre Sıla Türkoğlu y Doğukan Güngör salió a la luz una vez más con la tensión vivida en el set. A medida que salieron a la luz algunos problemas en el set de la serie de televisión KZLSK Serveti, la tensión entre ellos aumentó rápidamente. Supuestamente, cuando se sacaron a relucir estos temas,
Hubo un breve silencio en el ambiente, pero luego la tensión aumentó de repente. Turkoglu supuestamente le dijo a Doğukan Güngör con mucha dureza: «Deja de seguirme. Ha pasado mucho tiempo desde que nos separamos». Se supo que dijo. Estas palabras indicaron que Turkoglu y los lazos entre ellos estaban completamente rotos. Todos estos acontecimientos siguen siendo seguidos de cerca por los aficionados y los medios de comunicación. Esta compleja dinámica de relación entre los dos también encontró gran resonancia en las redes sociales. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Aunque los fanáticos piensan que la relación de Sıla Türkoğlu con Ata Ails eclipsa los problemas que tuvo en el pasado con Güngör, algunos argumentan que todavía hay un vínculo emocional sin resolver detrás de las insinuantes declaraciones de Güngör. Es un tema frecuentemente discutido cómo estos eventos, especialmente los vividos en los sets de series de televisión, afectan las relaciones profesionales de los actores. Mucha gente pensó que con estas palabras Güngör se refería a su exnovia Sıla Türkoğlu. Este triángulo amoroso entre ambos y la sugerente declaración de Güngör causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Otro detalle importante del que se habló en el backstage de la revista fueron las acusaciones de que Doğukan Güngör realmente presentó a Ata Ails y Sıla Türkoğlu. Esta información fue recibida con gran sorpresa tanto en los medios como en las redes sociales. El hecho de que fue Güngör quien le presentó a su exnovia a su nueva novia estuvo mucho tiempo en la agenda de la revista. Estos acontecimientos entre Sıla Türkoğlu y Doğukan Güngör sirven como ejemplo de cómo las relaciones amorosas en los televisores, así como en el mundo de las revistas, se reflejan en la vida empresarial profesional. Si bien todos estos eventos siguen siendo los favoritos del mundo de las revistas, lo sucedido en el set de la serie KZLSK Serveti, las relaciones entre los actores y el impacto de estas relaciones en el mundo profesional son motivo de curiosidad. Las declaraciones de Sıla Türkoğlu y las sugerentes palabras de Doğukan Güngör indican que la tensión entre los dos aún continúa. Sin embargo, ambos jugadores parecen continuar su trabajo sin comprometer el profesionalismo en este proceso. Los seguidores de la serie esperan ansiosos cómo se desarrollarán estos eventos en el futuro. Esta tensión entre Türkoğlu y Güngör irá más allá de su amistad en el set, o lo que pasó son solo recuerdos del pasado. El tiempo lo dirá. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.